Buenas tardes. Vamos a continuar con el curso Procesos de Manufactura y vamos a ver el tema soldadura de mantenimiento. ¿Cómo estorba esto en una presentación? Ok. Bueno, algunos han tenido un poquito de experiencia en lo que es la soldadura. La soldadura es un proceso muy utilizado. Se pueden soldar muchos tipos de materiales. Hay muchas formas de soldar, muchísimas. Nosotros en el taller prácticamente lo que hicimos ahí fue una especie como de, vamos a ver así, de una pincelada, por decirlo así, de lo que es la soldadura de arco eléctrico. Hay muchos tipos de soldadura, ya algunos compañeros lo mencionaron por ahí, ¿verdad? Los tipos de soldadura, hablaron del sistema TIG, del sistema MIG, del arco eléctrico, de arco sumergido. Ok, hay muchos tipos de soldaduras. Los sistemas de soldaduras sirven para ensamblar. Dentro del proceso de manufactura sirven para ensamblar, para hacer cosas. Pero también la soldadura se puede utilizar, y de hecho se utiliza mucho, para dar mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Entonces nos vamos a enfocar un poquito precisamente en eso, la utilidad de la soldadura, ¿verdad? Las diferentes técnicas, aunque no vamos a ver todas, obvio, no nos va a dar chance de ver todas las técnicas de soldadura, pero nos vamos a enfocar mucho en lo que es soldadura principalmente de aceros. Como le digo, hay aluminios, aceros, bueno, aceros dulces, ¿va? Aceros de bajo contenido de carbón o mediano contenido de carbón. Hay muchos tipos de materiales, ¿verdad? Llamémoslos materiales espaciales, ¿verdad? Que son, ya es otra tecnología, pero también pueden tener procesos de soldadura. Nosotros nos vamos a enfocar, como les digo, a la parte, o esta charlita nos vamos a enfocar a la parte de lo que es aceros. Ok. Entonces nos vamos a enfocar a lo que es mantenimiento utilizando procesos de soldadura. Bueno, aun cuando se conozcan y se utilicen todas las técnicas apropiadas en soldadura, ya vimos que la soldadura es toda una carrera, por decirlo así, es una carrera técnica, se requieren muchos años de entrenamiento, muchas horas de práctica, experiencia. Entonces yo tengo que conocer cuáles son las mejores técnicas apropiadas para soldar. Y conociendo muy bien cómo es el proceso de soldadura y los diferentes tipos de soldadura que puedo hacer, llámese que puedo utilizar arco eléctrico, TIG, MIG, ¿verdad? Diferentes tipos. El mantenimiento de ciertas, llamémosle elementos o ciertas piezas, requiere de mucha experiencia, ¿verdad? Y muchas veces de creatividad. Se ha dado el caso en muchísimas empresas que se arregla una y otra vez y otra vez la misma pieza. Siempre da el mismo problema. Ahí es donde la experiencia le comienza a dar a uno esas habilidades para decir, no, de ahí, esto siempre se hace así y termina fallando. Entonces ahí es donde entra ese gusanito, ¿verdad? Esa curiosidad o creatividad para tratar de resolver un problema que se está dando. Ahorita vamos a ver algunos fenómenos. Ok, ¿qué es lo que pretendemos nosotros con la soldadura de mantenimiento? Bueno, si un equipo está fallando o tiene mucho desgaste, por ejemplo, la idea es que ese equipo entre en funcionamiento nuevamente.
Principalmente equipos donde hay mucho rozamiento, o, o mueve mucha, digamos, partículas abrasivas, se requiere ciertas técnicas especiales para que yo pueda seguir utilizando el equipo, o sea, no detenerlo, seguirlo utilizando, pero procurando tener las mismas condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que pretendemos con el mantenimiento? Si vamos a usar soldadura, bueno, es tratar de tener las mismas condiciones. Y cuando hablo de las mismas condiciones son dimensiones, formas, algunas propiedades mecánicas del material iniciales. En algunos casos hasta se tienen que mejorar, procurar mejorar, pero por lo menos tener las mismas condiciones iniciales. En algunos casos se requiere un mantenimiento de urgencia. ¿Qué es un mantenimiento de urgencia? Bueno, el mantenimiento de urgencia es un desperfecto, algo que está ocurriendo, una falla. La falla puede ser repentina y requiere que el tiempo de reparación sea lo más corto posible. Ahí es donde entra mucho la experiencia de los técnicos y de los operarios, ¿verdad? Esa experiencia de cómo reparar las cosas en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Entre menos tiempo esté el equipo o la máquina en parada, mucho mejor para la empresa. ¿Por qué en algunas ocasiones se busca estar reparando las cosas? Bueno, por lo general, los equipos tienen un costo bastante elevado. Y el hecho que, no sé, que se desgasten, que comiencen a tener vibración o que comiencen a reventarse, no es motivo como para desechar el equipo. Haciéndole un buen trabajo, se puede volver a utilizar. Para hacer mantenimiento con soldadura, la persona que lo va a hacer tiene que tener conocimientos bastantes, bueno, digamos, más arriba del conocimiento básico de soldadura. No es simplemente que yo sé soldar. Ok, tiene que tener conocimientos bastante, por decirlo así, bastante elevados, bastante avanzados en soldadura. ¿Por qué? Porque dependiendo de los diferentes tipos o aplicaciones de soldadura, yo puedo reparar ciertos tipos de materiales. No es que con el mismo, si yo tengo una máquina de soldar que solo me sirve con electrodo revestido, no quiere decir que todo lo puedo reparar así o que sea la mejor forma. Entonces, la persona va a tener que tener muy buenos conocimientos, buena experiencia de soldadura en general, ¿verdad? Tiene que tener muy buenos conceptos de metalurgia, por lo menos los conceptos básicos de metalurgia, que es endurecimiento, tratamientos térmicos, digamos, revenido, templados. Okay, esos son conocimientos básicos de metalurgia. Y aparte de eso, también, tanto el soldador como el supervisor, llamemos supervisor o jefe, porque puede ser supervisor, puede ser un jefe, tienen que tener conocimiento de todos los procesos que se pueden utilizar, todos los tipos de soldadura que yo tengo, ¿verdad? Y cuáles puedo utilizar en el mantenimiento que se requiere. Hay muchos tipos de soldadura. Como les digo, nos vamos a enfocar mucho en los sistemas de soldadura, más que todo que requieren de un operario, no tanto, aunque se puede utilizar, ¿verdad? Pero vamos a enfocarlo mucho a lo que es soldadura manual, o sea, donde un operario, un técnico, un soldador, tiene que tomar el equipo, la máquina de soldar, etcétera, y proceder con la soldadura. Entonces, el soldador, el técnico o el jefe, tiene que saber cuál es la mejor técnica, puede ser TIC, puede ser MIG, arco eléctrico, ¿no? Que puede utilizar para reparar una pieza. Ok, ¿cuáles son las principales fallas
que se dan en los diferentes equipos. Bueno, vamos a clasificar principalmente en 3 tipos de reparaciones que se dan que tienen que ver con la falla. Normalmente la falla que nosotros vamos a reparar son las fisuras o las rupturas, ¿verdad? La ruptura es cuando la pieza se quiebra, se divide por lo menos en 2, 3, 4 partes. ¿Ok? Y ese fenómeno se puede dar obviamente, por un sobreesfuerzo, un impacto, ¿verdad? Una carga que no tenía proyectada y la pieza quebró. Entonces eso es una ruptura, ¿verdad? También puede darse una falla que es una fisura. La fisura, véanlo así, es cuando se comienza a notar la separación o el rompimiento del material base, pero todavía queda una parte sin fallar. No sé si me entienden. Vamos a ver este dibujo que está aquí abajo. El primer dibujo que está a la izquierda es un eje que se quebró en 2. O sea, esto es una ruptura, o sea, la pieza se dividió por lo menos en 2 partes. ¿La fisura qué es? Bueno, la fisura es cuando uno observa, ve que el material comienza a romperse, esa es la fisura. Uno muchas veces lo puede ver en las paredes repelladas de concreto, que se ven esas fisuras. Normalmente esas fisuras son superficiales en las paredes, pero en los materiales, principalmente metálicos, la fisura no es superficial, la fisura abarca prácticamente todo el espesor del material. Bueno, también puede haber una fisura en un cordón de soldadura, eso hay que también aprender a reconocerlo. Pero eso es el típico de una fisura. El material se ha comenzado a dividir, se ha comenzado a separar, que es el indicativo de, bueno, si yo veo la fisura, eso es el indicativo que tengo, ya el material comenzó a fallar y esta fisura comienza a prolongarse y a crecer rápidamente. Tal vez al principio la fisura es pequeña, es corta, pero al pasar el tiempo, los ciclos de carga, esta fisura comienza a crecer, a propagarse rápidamente, pero el material todavía no ha fallado, no se ha dividido. Es un tipo de reparación que se hace. Y los famosos refuerzos. Ahí es donde les decía yo ahora, que muchas veces se requiere de cierta experiencia, ¿verdad? Por decirlo así, cierta experiencia, cierta habilidad, cierta creatividad para reforzar algunos componentes o algunas estructuras. ¿Qué vamos a reconocer como un refuerzo? Bueno, el refuerzo es cuando nosotros utilizamos una pieza adicional. Utilizamos una pieza y la agregamos a la estructura. ¿Para qué? Bueno, ya sea para reforzar un punto donde constantemente está fallando, hacer la zona de concentración de esfuerzos más grandes, y si hacemos la zona de concentración más grande, más extendida, la fisura no se va a dar. O inclusive podríamos usar un tipo de refuerzos con la finalidad de aumentar el diámetro o el espesor, sí, digamos que el espesor o las dimensiones de una pieza. Entonces, al aumentar el espesor de una pieza, estamos aumentando su resistencia, su capacidad de soportar carga. En el cuadro de la derecha, aquí se observa el marco de una moto. Esto es un marco de una moto que ha sido reparada varias veces. Siempre ella falla por acá. Ya tiene varios tipos de soldadura. Y lo que deciden es ponerle un refuerzo. Un refuerzo es como un triangulito que se solda a las piezas que se vienen quebrando, aumentando la rigidez o la resistencia de este marco. Entonces, esta piecita que se agrega, ¿verdad? Se conoce como un refuerzo. Muy importante, chicos, muy importante. Cuando ustedes vayan a reparar una fisura, lo recomendable es perforar. Obviamente, pues esta fisura hay que hacerle ahí como una especie de canal
una especie de bisel a lo largo de la fisura para que la soldadura amarre bien, ¿verdad? Para que entre en las dos superficies. Entonces, aparte del bisel, donde termina, no, aquí donde termina, no, digamos que donde va la grieta, se debe hacer una perforación. ¿Por qué se recomienda hacer una perforación? Porque se ha dado, en muchos casos, este tipo de falla, cuando hay una fisura, es porque hay una zona de concentración de esfuerzos. Y debido a la fatiga, comienza a fisurarse. La pieza comienza a fisurarse, comienza a crecer. Bueno, en muchas aplicaciones se solda directamente sobre la fisura, se tapa la fisura y con el tiempo ella vuelve a fallar. Se vuelve a tapar la fisura con soldadura y ella nuevamente comienza a fallar. Y vean qué interesante, muchísimas veces, dependiendo de las cargas, de los esfuerzos que se generen, la fisura comienza a generarse donde se soldó o en el tiempo que se soldó. Por ejemplo, nosotros podemos soldar acá y esta pieza puede seguir fisurándose a partir de este punto. Y todo esto había sido soldado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer un hueco en esta zona, hacer una perforación, soldar, rellenar el hueco y tapar. ¿Por qué? Porque al rellenar, al hacer una perforación aquí en la fisura, estamos ampliando el punto de concentración de esfuerzos. Por ende, dándole más resistencia. En algunos casos también, si se puede, ¿verdad? Sí se puede. Se puede colocar aquí, se solda, ¿verdad? Se hace todo, se le hace un bisel a lo largo del canal de la fisura, se le hace aquí la perforación, se solda, se nivela, por decir así, o se rectifica la superficie. Y si se puede, por cuestiones físicas, si se puede, esta pieza puede reforzarse con una placa. También, entonces, ponemos una superficie aquí, una placa que tape la fisura. Una placa que tape toda la fisura. Ok, ponemos una placa acá y soldamos. Entonces eso podría ser un refuerzo. Cuando se pueda, porque habría que ver las dimensiones y el tipo de trabajo que está haciendo, ¿no? Porque si nosotros aumentamos el espesor y esto está girando o se está deslizando sobre una superficie, ya el espesor aumentado nos va a impedir que esto se mueva. Como les digo, hay que valorar muy bien el tipo de reparación que vamos a hacer. Pero igual aquí podemos reparar una fisura y al mismo tiempo hacer, porque se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer ambas. Se repara la fisura, se solda, se rectifica y se hace un refuerzo. No es que solo hay que aplicar una, se puede hacer una combinación. ¿Qué tenemos que conocer o qué tenemos que saber cuando vamos a hacer un mantenimiento con soldadura? Primero que todo, tenemos que identificar cuál es el material base. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Obviamente, conociendo cuál es el material base, ya comenzamos a tener luces o una muy buena idea de qué tipo o qué técnicas de soldadura voy a utilizar para analizar. Importantísimo también, cuando vamos a reparar algo, yo les había comentado al principio, lo importante es que el material quede con las condiciones o las especificaciones originales, con todas las características que ella tenía, originales. Esa es la idea. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que saber cuál es la composición química del material, o por lo menos tener una muy buena idea. No exactamente que, o sea, no todas las empresas tienen la capacidad de coger el material que está fallando y hacerle un análisis químico. Pero por lo menos sabiendo qué tipo de material tenemos, bajo qué norma está clasificado, podemos determinar cuál es el análisis químico. Ya a partir de ahí, conociendo cuál es su composición química, cuáles son sus materiales base, cuáles son sus aleaciones, etcétera, etcétera, ya podemos seleccionar cuál es el mejor proceso de soldadura que podemos utilizar. Ok, eso con la composición química. También tengo que conocer cuáles son sus características mecánicas. ¿Por qué? Y esto es una cuestión muy lógica.
Si yo voy a reparar algo, tengo que repararlo mínimo con las mismas condiciones originales. Mínimo, no pueden ser con condiciones inferiores, porque entonces no resulta, la reparación no va a funcionar. Por ejemplo, la fisura anterior, si eso es una chapa o una lámina de acero, yo no la voy a soldar, por ejemplo, con estaño, ni la voy a soldar con, no sé, ¿qué se me ocurre? Con bronce. ¿Por qué? Porque tienen características mecánicas, bueno, aparte que tiene características químicas muy diferentes, tiene características mecánicas muy diferentes. Y como le digo, por lo general lo que se busca es que la soldadura, lo que yo estoy metiendo a la pieza de trabajo, lo que estoy agregando, tenga al menos la misma composición química y las mismas características mecánicas. Cuando se habla de características mecánicas, estamos hablando de la resistencia a la tracción, a la tensión, a la deformación, ¿verdad? ¿Cuánto se puede estirar, por decirlo así? ¿Cuánto se puede estirar la pieza antes de que falle? ¿Y cuál es su dureza? Esas son características que yo tengo que determinar. Bueno, como les decía, nos vamos a enfocar. No quiere decir que no se puedan hacer soldaduras en otros materiales. Claro que se puede hacer, pero nos vamos a enfocar un poquito en lo que son los aceros. ¿Okay? Los materiales más comunes, no quiere decir que sean los únicos. Los materiales más comunes son los aceros. Entonces vamos a ver algunas características químicas iniciales del acero y cuáles tipos de acero nosotros vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener principalmente, en la mayoría de los casos, vamos a tener aceros al carbono. Esos aceros al carbono pueden ser aceros de bajo contenido de carbono, aceros de mediano contenido de carbono o aceros de alto contenido de carbono. ¿Ok? El acero de bajo contenido de carbono es el famoso, bueno, lo que en la calle llaman acero dulce o hierro dulce. No es que sea un acero dulce, no es que ustedes agarran una barra de acero, la chupan, la prueban con la boca, ay, qué dulce que es. No, se le llama comúnmente así acero dulce por la, por lo tenaz que es, más bien no por lo tenaz, más bien por la maleabilidad que tiene el material. Es un material que se deforma fácilmente sin romperse. Eso es una característica, por ejemplo, del acero A36, que es un acero típico, el acero más común y corriente utilizado en industria. Y de ahí para arriba, el acero va cambiando porque se van aumentando las aleaciones de carbono y de otros elementos que van cambiando las propiedades mecánicas del acero. Ok, entonces tenemos el acero al carbono. Tenemos aceros de baja aleación. Ya los aceros de baja aleación es que tienen carbono y otros componentes. Ahorita lo vamos a ver. Y tiene otros componentes. Esos otros componentes también me modifican las propiedades mecánicas del material. Y al modificarme las propiedades mecánicas del material, también me modifican o me cambian las propiedades de soldabilidad. O sea, un acero dulce es muy fácil de soldar. Ya un acero de una aleación muy alta, no es que no se pueda soldar, tiene sus técnicas para soldar. Hay que saber qué tipo de acero es para poderlo soldar. Ok, y entre los aceros de alta aleación tenemos los aceros inoxidables o los aceros al manganeso, que son también materiales que tienen altos contenidos. Bueno, ahorita vamos a ver los diferentes componentes que tienen y me los hacen de altísima resistencia. Y otro acero que se utiliza mucho en la industria, principalmente en la fabricación de las carcasas, de las estructuras fuertes de las máquinas, es el hierro fundido. El hierro fundido o el llamado hierro gris. Se le llama hierro gris porque el hierro fundido tiene un altísimo contenido de carbono, pero altísimo. Y muchas veces ese carbono queda atrapado entre digamos, entre las estructuras del acero. Cuando el hierro fundido es maquinado, ya sea que se lime, que se esmerile, que se le pase, no sé, torno, fresa, él va a soltar un polvito, que es el carbón.
se suelta. Ustedes pasan una superficie de hierro fundido que está recién maquinado, recién esmerilado o fresado, usted le pasan las manos o le pasa un papel blanco y el papel blanco se va a manchar de gris. Ese gris, esa mancha es el carbono en exceso que él tiene. También se requiere conocer y poder identificar muy bien qué tipo de acero es para saber cuál es el mejor método y cuál es el mejor, bueno, sí, el mejor método de soldadura para poder soldar. Hay otros materiales, no nos vamos a meter en eso. Hay otro montón de materiales que también se soldan, muchísimos, pero eso entra en la categoría de soldaduras especiales. Por ejemplo, les puedo mencionar los materiales que se utilizan en joyería. Hablemos de oro, de plata, de titanio, que son materiales muy utilizados en joyería, también se pueden soldar, pero también tienen su técnica. Ellos tienen su técnica para soldar. Pero no nos vamos a meter en esa parte de joyería, en cosas pequeñas, ¿verdad? Principalmente en cosas grandes. Ok, ¿qué otros materiales tenemos? Muy utilizados también en la industria, los aluminios, ¿verdad? Tenemos los aluminios y hay muchos tipos de aluminio. Y también hay que saber, como les digo, saber cuál es su composición química para buscar cuál es el mejor electrodo para poder soldar. Dentro de otros materiales que les había dado, por ejemplo, hablemos de aluminio, de aceros inoxidables, ¿verdad? Los níquel, los cobres, ¿verdad? Son materiales que no son tan fáciles de soldar, así no requieren técnicas muy diferentes, pero también se pueden soldar. A mí me pasó una vez tratando de reparar una pieza, era una pieza de una moto que se había quebrado y era aluminio. Y yo le dije a la persona al que está interesado, una amistad, bueno, vaya compre un electrodo de aluminio. Y no hubo formas, hubo precalentamiento, la pieza se precalentó, se limpió y todo, y no hubo forma de poderlo soldar. Y claro, cuando yo me doy cuenta cuál fue el electrodo de aluminio que el compañero había comprado, y había comprado un electrodo de aluminio muy barato, pero era aluminio, por decirlo así, comercial, casi que el 99.9% de puro. Y la pieza que él me llevaba era un aluminio, bueno, lo que le llaman duro aluminio o aluminio acerado, que son aluminios muy duros, utilizados en estructuras metálicas o en piezas de motos o de carros. Son aluminios muy duros. No es el aluminio que usamos en la casa para los marcos de ventana, no, son aluminios estructurales, son aluminios muy duros. Eso no se pueden soldar así porque yo quiero con un electrodo de aluminio. ¿Por qué? Volvemos por las composiciones químicas que tiene y las propiedades mecánicas que tiene. El material de aporte tiene que ser al menos igual al material base. Ok, esto es un contenedor de aluminio y tiene varios cordones de reparación. Ve, es una pieza que digamos que por un golpe, por el uso, no sé, por algo ahí, comenzó a quebrarse, comenzó a romperse. Eso tal vez es una pieza costosa que vale la pena hacer la reparación. Entonces la pieza se puede reparar con soldadura, por decirlo aquí, con soldadura de aluminio. Como les mencioné, solo estábamos viendo mmm, los materiales más básicos. Los materiales más básicos o los más utilizados en la industria es el acero. Pero como les digo, hay muchísimos materiales. No nos vamos a meter en todos porque obviamente no nos va a alcanzar el tiempo y tampoco el curso pretende que nos volvamos expertos en soldadura. Ok, pero vamos a ver los diferentes tipos de soldadura. Vamos a repasar rápidamente los diferentes procesos de soldadura. Y de todos esos procesos de soldadura, no todos se pueden utilizar para dar mantenimiento. Algunos son totalmente automáticos.
se podrían utilizar, pero no siempre. Dentro del arco sumergido, que es un proceso semiautomático, puede ser un proceso automático. Semiautomático es un proceso que se puede utilizar para procesos de soldadura y algunas técnicas que se requieren. Pero normalmente el mantenimiento de soldadura que se hace aquí en la mayoría de las industrias es la soldadura manual, la que tengo que tener un operario para que me haga el trabajo. Ok. Tengo muchos tipos de procesos en el cual yo puedo soldar. O sea, tengo soldadura por inducción, soldadura por arco. El soldadura por arco es el famoso arco eléctrico, el que hicieron ustedes en el taller, con una varillita que viene revestida. Viene la soldadura blanda. La soldadura blanda se llama soldadura blanda porque el material que se aporta es más suave que el material base, pero agarra una muy buena adherencia, muy buena adherencia. Principalmente se utiliza para equipo electrónico, donde lo que se ocupa es un buen contacto electrónico, no tanto resistencia mecánica, pero podría ser un tipo de soldadura. Hay inclusive hasta soldadura con poxipoles, con pastas y todo eso, pero tampoco nos vamos a meter en eso. Se puede utilizar, pero no es como lo más común. Se pueden utilizar siempre y cuando las cargas y las fuerzas que se apliquen no sean muy altas. Bueno, hay la soldadura por forja, ¿verdad? Que era aquella soldadura en la cual yo calentaba el material, lo llevaba a cierta temperatura, 850, 900 grados, y con un mazo, ¿verdad? Con un martillo, forzaba a que se uniera o a que se doblara o adquiriera diferentes formas. Como les digo, hay muchísimos tipos de soldadura, pero no nos vamos a meter en todos, ¿ok? Vamos nada más a mencionar todos los tipos de procesos. Las de electrones, cuando yo aplico calor y presión al mismo tiempo, que es soldadura por resistencia, soldadura con gas, el famoso acetileno que ustedes vieron en el taller, es un tanque de acetileno y un tanque de oxígeno. Y bueno, hay otros montones. Nosotros nos vamos a enfocar, o nos vamos, como digo, nos vamos a dar un poquito más de énfasis a la soldadura tipo manual, no tanto a tipo manual, ¿verdad? Puede ser arco eléctrico, puede ser TIC, puede ser MIG, un poco arco sumergido, aunque arco sumergido es un proceso casi que automático, semiautomático, entonces no se usa mucho, pero se puede utilizar. Ok, entonces vamos a repasar rápidamente cuáles son los procesos que vamos a ver, que se pueden utilizar más fácilmente en procesos de mantenimiento. Ok, teníamos el famoso electrodo, el electrodo revestido, el arco eléctrico con el electrodo revestido, es el primer cuadrito de aquí arriba. Vamos a ver las propiedades. Recuerden que es un electrodo, eh, es un material de aporte que estamos agregando al material base o al trabajo. Y ese electrodo tenía un revestimiento. Ese revestimiento cumplía una función muy importante para que se estabilizara el arco eléctrico. Produce un gas. Ese gas es una atmósfera protectora que se produce mientras el revestimiento se está quemando. Entonces produce ese gas y el oxígeno no ataca el metal fundido. Y como es un revestimiento que es más liviano que el acero, mientras el acero esté fundido, que son fracciones de segundo en el cual está fundido, el revestimiento flota y se queda en la superficie. Cuando esa soldadura ya no es capaz de fabricar una atmósfera protectora, produce una protección mecánica. ¿Por qué? Porque la escoria, ese revestimiento, se quema, se funde y es más liviano que el material que estamos aportando. Entonces, al ser más liviano, flota en la superficie, formando la famosa escoria. Eso es el arco con electrodo. Ese es el más utilizado. Ese es el que prácticamente cualquier taller, cualquier empresa tiene arco, ¿verdad? Con electrodo revestido o soldadura con electrodo. También habíamos, creo, no me acuerdo cuál fue el grupo que explicó cuál era MIG, ¿se acuerdan? El arco de metal y gas, el famoso MIG o el famoso MAC, eso depende un poco. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la diferencia entre MIG y MAC? Chicos,
Profesor, era lo de la empresa de ayer. Un poco también, un poco porque la empresa de ayer tenía este proceso, ¿se acuerdan? Pero tenía MIG, ¿se acuerdan? Ajá. Ajá. ¿Se acuerda qué color era el tanque que tenía la empresa? No, creo que gris. En Sí, realidad no tenía tanque, no, sí, tenía sí, claro. un... Tenía un tanque celeste. Ah, no, no, entonces no, porque me acuerdo nada más del hilo. Ok, sí, 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 muy bien. La diferencia entre MIG y MAG está en el gas. Eso es todo, pero la máquina es exactamente la misma. Es un rollo, es un hilo continuo. La ventaja de la MIG, ¿se acuerdan lo que decía el señor? Es un proceso limpio, no recalienta mucho. Bueno, depende del voltaje que uno le ponga, por supuesto, pero es un proceso muy limpio, no hay que estar quitando escoria, lo deja muy limpio. Pero puedo utilizar un gas inerte que normalmente se utiliza argón. Normalmente se utiliza argón. Lo que pasa es que el argón últimamente, bueno, en los últimos años, el argón se ha elevado mucho de precio. Algunas empresas utilizan una mezcla de argón con CO2. El CO2 no es un gas inerte, pero es poco reactivo. Es dióxido de carbono. Eso es un poco, digamos, no es tan reactivo. Entonces se puede lograr una mezcla. Ahorita no me acuerdo los porcentajes de mezcla que se hacen con el argón y con el CO2. Y aún así se obtiene una muy buena protección. Bueno, entonces la diferencia entre MIG y MAG es el gas. Cuando se utiliza gas, puede ser argón o CO2, produce una atmósfera protectora, pero una atmósfera protectora, un gas que es inerte, por eso se llama metal inerte gas. Esas son las siglas de MIG, metal inerte gas. Y MAG es metal active gas. El de activo, es que se produce una atmósfera, pero ya no por un tanque, por una presión, digamos, de un gas que tengo almacenado en un tanque, sino que el hilo, en el centro del hilo, lleva como una pasta, es un fundente. Ese fundente cumple dos funciones muy importantes. Facilita la soldadura, produce un gas protector, al quemarse, produce un gas protector y al mismo tiempo produce una capita protectora sobre la superficie. El problema de MAC con respecto al MIG es que deja una capita muy pequeña de suciedad, no tan grande como el electrodo. ¿Ustedes se acuerdan el arco eléctrico, el revestimiento que dejaba? No, bueno, en el arco eléctrico deja un revestimiento, ¿verdad? La escoria es muy grande, eso hay que quitarlo con mazo. En Mac deja una capita que se puede quitar con cepillo. Es una capita muy finita, pero al final de cuentas es una suciedad. En el proceso de esta gente, de la empresa que fuimos el lunes, bueno, ayer, el proceso era MIG. Ellos usaban un rollo de alambre. ¿Se recuerdan que el rollo de alambre era como doradito? ¿Sí se acuerdan ustedes que el rollo de alambre era como dorado? Bueno, trae un revestimiento muy finito de cobre, pero es para que el cobre, mientras esté en ese estado de alambre, mientras esté en ese rollo, no se oxide. Es algo, ¿verdad? Muy finito. Y se utiliza un gas que está en un tanque. Bueno, eso es el famoso MIG, ¿verdad? O puede ser el famoso MAC. Después teníamos el TIC. ¿Se acuerdan el TIC? Que es el tungsteno inerte gas. El TIC es un electrodo de tungsteno que no se consume, pero igual requiere de una atmósfera protectora. Como es un electrodo que no se consume, el TIC sí tiene que tener un tanque de gas aparte que le esté suministrando una atmósfera protectora. Normalmente esa atmósfera protectora es argón. Y como les digo, puede ser una mezcla entre argón y CO2. Pero se necesita un chorro, por decirlo así, un chorrito de gas que esté saliendo, porque en el momento que se produce el arco,
que el oxígeno que está alrededor de la soldadura no ataque el metal que está fundido. Y el tungsteno no se consume. Yo puedo aportar con el TIC, yo puedo aportar material. Entonces, con una mano agarro la antorcha y con otra estoy agarrando una varilla y estoy aportando material. Eso es una forma de soldar. El arco sumergido, ¿se acuerdan ustedes del arco sumergido? El arco sumergido es cuando primero voy poniendo el revestimiento, por decirlo así. Pongo el revestimiento, pongo un cordón grande de polvo, por decirlo así. Y como voy poniendo el polvo, se va generando un arco eléctrico. El arco eléctrico funde el metal y quema el revestimiento que está en contacto alrededor del metal fundido. Pero no todo el revestimiento se quema. Una parte se quema formando escoria y la otra parte queda todavía en polvo. Entonces, usted va soldando, va agregando esa montaña de polvo, esa montaña de granos, va soldando y detrás, después de la soldadura, en un periodo relativamente corto, viene, por decirlo así, una aspiradora recogiendo el revestimiento que no se quemó, que no formó escoria para volverlo a utilizar. Ese proceso es un proceso prácticamente automático. Muchas empresas aquí en Costa Rica lo tienen. Se puede utilizar en mantenimiento, pero no es lo más usual, no es lo más común, pero se puede utilizar. El otro proceso es el óxido acetileno. El óxido acetileno es cuando tenemos una antorcha, un maneral, por un lado entra un gas combustible o un gas carburante, que es el acetileno, y por otro entra el oxígeno. Por eso se llama un sistema oxi de oxígeno y acetileno, ¿verdad? Que es un gas carburante. Ahorita no me acuerdo de la composición química del acetileno, pero el acetileno tiene unas cadenas muy grandes, creo que es C6H6, no me acuerdo, pero tienen un alto contenido de carbono y de hidrógeno. Es muy, muy combustible. Bueno, estos son los sistemas más utilizados en mantenimiento. Ok, ya vimos un poquito del material base, tenemos que identificar el material base, ya vimos un poquito que tenemos que saber la composición química del material base. Ok. Las propiedades mecánicas del material base, ya vimos un poquito de procesos de soldadura, hay que conocer los diferentes procesos de soldadura que tengo. Ok, y ahora vamos a hablar del material de aporte. Yo tengo que saber qué tipo de material tengo para saber cuál es el material de aporte que le voy a dar, que le voy a agregar. Recuerden, bueno, ¿qué características busco yo cuando estoy aplicando soldadura? Una característica es que la soldadura tiene que ser al menos igual al material base, al menos igual. Eso quiere decir que tengo que buscar un material de aporte que tenga al menos las mismas características químicas que el material base. Por lo general, también se busca que el material que estoy aportando tenga una resistencia mecánica más alta que el material de aporte. Entonces, también tengo que valorar un poco eso. Entonces, a la hora de buscar cuál es el material más apropiado, dependiendo del material base, porque recuerden que vamos a hacer una unión, ¿ok? De dos, material base que se funde, material aportado que se funden los dos y los dos se mezclan. Entonces va a haber una mezcla, por decirlo así, del material base y del material de aporte. Ok, tenemos que conocer muy bien cuál es la composición química y la resistencia mecánica también del material de aporte. Porque la idea es esa, que el material de aporte tenga las características químicas, no sé, características químicas, la composición química del material base, o sea, que tenga la misma cantidad de carbón, la misma cantidad de hierro, o que anden muy, muy parecidos, y la misma resistencia mecánica. Al menos la misma. El material de aporte puede tener una mayor capacidad, una mayor resistencia. Ok, entonces, se recuerdan que en el taller utilizamos mucho el electrodo E6013. Yo les había dicho a ustedes que en algún momento les iba a explicar qué era el electrodo E6013. Eso es una manera de clasificar los electrodos.
Los dos primeros, bueno, la letra E significa que es un electrodo de arco eléctrico. Algunas casas fabricantes últimamente no le están poniendo la letra E al electrodo. Ya ellos dan por un hecho que la gente ya reconoce que es un electrodo. Deberían de ponerlo. Pero ellos están, digamos, como cumpliendo, mientras la caja diga, traiga E, para ellos es más que suficiente. Pero siempre se recomienda que el electrodo tenga digamos, este código. Entonces, E es de electrodo. Los dos primeros dígitos se refieren a la resistencia mecánica del material de aporte a la tracción. O sea, ¿cuál es la resistencia que tiene cuando se estira, cuando hay un esfuerzo de tensión? Pero se da en libras por pulgada cuadrada. Entonces, 60, pues, que serían los dos primeros dígitos, significa multiplicado por 1000, significa que el material de aporte tiene una resistencia ¿cómo es? De 60.000 libras por pulgada cuadrada, que es un montón. O sea, es una resistencia bastante alta. Hay tipos de soldadura, ¿verdad? Está el 7018, bueno, hay un montón de tipos de soldadura. Ok. El tercer dígito, en este caso el 1, son las diferentes posiciones a las que el electrodo se puede utilizar. Por lo general, lo más común son los electrodos que tienen el código 1, porque el código 1 me dice que puede ser soldado en cualquier posición. Puede ser soldado en plano, en vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeza. O sea, el E6013, ese 1 que tiene, me dice que puede ser soldado en todas las posiciones. Y el último dígito, el dígito 3, me dice muchas cosas, muchísimas cosas. Me dice principalmente el tipo de corriente con la que yo puedo soldar. Eso es muy importante también, ¿verdad? Porque seleccionando el material de aporte, el tipo de electrodo, suponiendo que vamos a utilizar electrodos, ¿verdad? Arco eléctrico. Me dice qué tipo de corriente se puede utilizar. Y al mismo tiempo, me dice un poco la composición química del revestimiento. Me dice también un poco digamos, la capacidad o la manera de formarse el arco eléctrico. O sea, si el arco eléctrico se forma suavemente, o sea, ¿cómo se llama? Suave, ¿verdad? Muy estable. O un arco eléctrico medio, ¿verdad? O un arco eléctrico muy enérgico, es, digamos, muy fuerte, que tira chispas por todo lado. Y al mismo tiempo, ese mismo número 3 me dice el tipo de penetración. El tipo de penetración de la soldadura se clasifica como poca penetración, mediana penetración y mucha penetración. Entonces vean ustedes, el E6013 es un electrodo que se puede soldar con corriente alterna y con corriente continua, con polaridad negativo. En realidad, el electrodo E6013 se puede soldar con casi que todas las corrientes. Y tiene poca penetración, no tiene mediana penetración. Esto pensando que es arco eléctrico, ¿verdad? También puede ser varilla que ustedes tengan varillas de latón, ¿verdad? Varillas de aluminio, de acero inoxidable, como materiales de aporte. Por ejemplo, si van a usar TIC o van a usar acetileno. Si yo voy a usar TIC y voy a usar acetileno, tengo que ver cuál es el material de aporte que puedo meter a la pieza de manera manual. ¿Ok? Bueno, ahí está la tablita, por eso le quería poner la tablita, porque aprenderse todo lo que dice el 3 es un poco complejo. ¿Verdad? Esto uno no lo llega a dominar. Por más soldador que uno sea, uno llega a conocer algunos tipos de electrodos, pero la tabla es muy difícil aprendérsela de memoria. Pero ahí está, ahí les va a quedar la tablita como información. Ok, ¿por qué es importante conocer los tipos de acero? Vamos a hablar de los básicos. Como les dije, hay muchos tipos de materiales. No vamos a hablar de todos, vamos a hablar de los que más se utilizan. ¿Por qué los aceros? Porque los aceros
es lo que más se utiliza, ¿verdad? En la fabricación de piezas, de máquinas, de estructuras, se utiliza acero. Claro, también se puede utilizar aluminio, se puede utilizar otros materiales, ¿verdad? Pero principalmente, ¿verdad?, aceros. Por eso es importante conocer la composición de los aceros. Vamos a clasificar los aceros en baja, mediano contenido de carbono o alto contenido de carbono. Normalmente, cuando nosotros hablamos de hierro, el hierro es como el, el mineral, por decirlo así, el componente químico, pero en realidad todas estas varillas que uno compra para fabricar maquinaria o para fabricar estructuras es una aleación porque tiene hierro y carbono. La aleación de hierro y carbono se llama acero. Entonces, es mal llamado decir que es hierro. Hay gente que le llama que es hierro negro. El hierro negro le dice porque, bueno, es acero, y negro es porque tiene una tonalidad gris oscura. También se le llama acero dulce. Y se le llama acero dulce porque es muy dúctil. Él se puede doblar. Ustedes pueden coger una varilla de acero dulce, la doblan y ella no se va a quebrar ni se va a fracturar. O sea, tiene una gran maleabilidad. Okay. El acero dulce tiene un contenido de carbono relativamente bajo, 0.27% de carbón. Tiene una resistencia mecánica relativamente baja, entre 48 y 50 kilogramos por milímetro cuadrado, y tiene una dureza que puede variar entre 135 y 160 Brinell. Es muy fácil de soldar, demasiado fácil. Tiene la gran ventaja que no hay que precalentar. Cuando trabajamos con acero dulce no es necesario. Ustedes pueden precalentar, pero no es necesario. ¿Para qué se utiliza el acero dulce? Bueno, el acero dulce se utiliza para mucho. Se utiliza en la fabricación de piezas de resistencia media, de buena tenacidad y de formación. Por eso es que el acero dulce se utiliza en muchísimas cosas. Entonces, yo tengo que identificar cuál es la dureza que tiene el material para así poder aportar un material que más o menos tenga esas mismas propiedades o superior. Está el acero semidulce, le llaman el acero semidulce porque el porcentaje de carbono sube un poco a 0,35%. Tiene una resistencia un poquito más elevada porque al tener un poquito más de carbono, tiene una resistencia un poquito más elevada. Aquí es importante recalcarles que el hierro y el carbono forman una aleación y entre más carbono tenga esa pieza, más duro se vuelve el acero. Muy bien, entonces el acero semidulce tiene un porcentaje de 0,35% de carbono, ¿verdad? Es relativamente bajo, aumenta un poco. La resistencia mecánica aumenta un poco y la dureza también aumenta un poco. El acero semidulce tiene una ventaja con respecto al acero dulce. El acero semidulce se puede templar, se puede llevar a cierta temperatura y se enfría rápidamente para dar un templado. El templado es una dureza que nosotros estamos metiendo en ese material, en esa aleación. En los aceros semidulces se logran durezas ya un poquito más elevadas. Estamos hablando de 215, 245 Brinell. Y vean que en el acero dulce llegaba a 160. O sea, aumentamos bastante su dureza, su resistencia. Se puede templar, o sea, se puede calentar y enfriar rápidamente para lograr aumentar la resistencia, que en algunos casos puede llegar a los 800 kilogramos por milímetro cuadrado. Y se aumenta la resistencia mecánica. Con el proceso de templado, yo mejoro la resistencia mecánica del material. Y los aceros semidulces se utilizan para la fabricación de ejes, elementos de máquinas y diferentes piezas que tengan una resistencia
bastante alta y que sean muy tenaces. Recuerden que la tenacidad era la capacidad de soportar fuerzas sin romperse. Ok, eso es tenaz. ¿Qué tan tenaz es un cuerpo? Bueno, es la capacidad de ser duro, de soportar ciertas energías sin romperse. Ok. El acero semiduro, ya que el porcentaje de aleación vuelve a subir un poquito, 0,45%. La resistencia mecánica aumenta, vea que va proporcional al porcentaje de carbono. Si el porcentaje de carbono comienza a aumentar en la aleación, la resistencia mecánica y la dureza también va a aumentar. Tiene una gran templabilidad, o sea que se templa muy bien, o sea, alcanza durezas bastante altas, de 90 kilogramos por milímetro cuadrado. Pero hay que tener en cuenta las deformaciones, porque como es un material semiduro, es muy probable que tienda, en esos tratamientos térmicos, tienda a deformarse. ¿En qué se usan los aceros semiduros? Bueno, se pueden utilizar en ejes y en elementos de máquinas que requieren cierta resistencia o mucho desgaste. Por ejemplo, los cilindros de motores. Los cilindros son materiales que tienen un acero bastante duro. Si ustedes han notado, por lo general, los bloques de los carros normalmente están hechos de materiales relativamente livianos, aluminio y otras aleaciones. Pero el hueco donde va el pistón, donde va el émbolo subiendo y bajando y todo eso, es una capa de acero. Esa capa es de acero duro. Tiene unas resistencias bastante altas y unas durezas bastante altas. Ok, estos dos tipos de acero, el acero semiduro y el acero duro, no es que solo tienen carbono, tienen otros componentes, otras aleaciones. Pero la característica de estos materiales es que se templan muy bien, o sea, se les puede dar un tratamiento térmico bastante bueno. Solo que la soldabilidad resulta difícil. Si la persona, el técnico, no tiene la experiencia, va a resultar un poco difícil. Pero es necesario que se tomen todas las precauciones necesarias. Por ejemplo, si yo tengo un acero semiduro o un acero duro que es utilizado en ejes, en engranes que tienen gran dureza y quiero soldarlos, yo no los puedo soldar así de una sola vez. Tengo que hacer un proceso que se llama precalentar. ¿Qué significa eso? Yo someto toda la pieza a cierta temperatura, la caliento para que los cambios de temperatura bruscos no me produzcan fisuras superficiales, microscópicas en el material. Si ustedes pueden ver ahí la imagen, es un muchacho que con una antorcha está calentando una pieza antes de ser soldada. ¿Para qué? Para que pueda amoldarse fácilmente el material que estoy aportando, ¿verdad?, en el material base, en el material de trabajo, y los cambios de temperatura no sean bruscos en la unión, porque si son bruscos en la unión, más bien lo que produzco son una gran concentración de esfuerzos por cambios de temperatura. Ok, esos son cuidados que hay que tener. Bueno, les había mencionado que en el mundo de los aceros es el que más predomina. También están los aceros aliados. Los aceros aliados son los aceros que tienen una aleación de cromo, níquel, molibdeno, vanadio y manganeso. Ese tipo de o esos elementos provocan, vamos a ver, un aumento bastante grande en la resistencia del material, pero los vuelve en algunos casos frágiles. Son muy duros, pero no son muy resistentes a impactos o a fuerzas en ciertos, no sé, llamarlo como fuerzas extremas, así un solo tiro en cierto momento. Los aceros de baja aleación son aceros que tienen
hasta un 5% de diferentes tipos de aleación. Como le digo, puede ser una combinación. Puede tener níquel, molibdeno, vanadio, ¿verdad? Pero tiene un 5%. Los aceros de mediana aleación ya tienen un 10%, pero son de los otros elementos que se pueden aliar al acero. Y aceros de alta aleación, yo no puedo bajar el cuadrito este que me pasó. Ahí, ahí está. Son aceros, creo que llegan hasta el 10-15%, no me acuerdo, al 10-15% del porcentaje de elementos que se ponen como aleaciones. Este tipo de materiales normalmente en algunos casos se clasifican como aceros inoxidables, no en todos, pero en algunos casos se clasifican como aceros inoxidables porque tienen que tener al menos un 10%, un 10,5%, si no me equivoco, de cromo. Entonces, si un acero tiene 10,5, 10,8% de cromo, ya se puede clasificar como un acero inoxidable. Pero al tener esa cantidad de cromo y de otros elementos, el acero también se vuelve muy duro. El acero inoxidable es un material muy, muy duro, muy resistente a la corrosión y muy resistente al desgaste. Por eso es que son tan duros. Pero igual se pueden soldar. Ok, ya reconociendo un poco, identificando un poco el material base que tenemos, porque eso hay que identificarlo, de reconocer cuál es la composición química. Identificamos los diferentes tipos de procesos que tenemos. Ahora vamos a ver los diferentes métodos de reparación que se puede hacer. Ok, hay diferentes métodos, se llama la soldadura de recargue. La soldadura de recargue es cuando yo aplico diferentes capas de soldadura con ciertas características, ¿verdad? Obviamente, pues lo que yo estoy aportando a la pieza tiene que al menos ser igual o superior en resistencia mecánica a la pieza que estoy reparando, ¿verdad? Pero la soldadura de recargue es como hacer cordones e ir aumentando la superficie. Esto se da principalmente en algunos componentes que los ciclos de trabajo le generan mucho desgaste, hay mucha fricción. Y con el tiempo las piezas comienzan a desgastarse por fricción. Se pueden reparar. Se identifica el problema, ok, se identifica el material base, se busca el método de soldadura apropiado y se hace una soldadura de recargue. Ok, la soldadura de recargue es coger y ir formando como una capita, puede ser una capa o dos capas sobre la superficie que yo quiero reparar. Normalmente después de la soldadura de recargue yo tengo que hacer un maquinado o un rectificado para darle las dimensiones requeridas o darle las dimensiones originales. Ok, muy probablemente cuando yo tengo ya una pieza reparada por soldadura, yo tenga que hacer un tratamiento térmico. Normalmente, para evitar torceduras de las piezas, cuando yo voy a soldar, yo tengo que hacer un precalentamiento en la pieza. O sea, yo recaliento la pieza, uniformemente la caliento y después voy soldando poco a poco. Pero probablemente en el proceso de soldadura también esté continuamente precalentando la pieza, precalentando, porque la pieza se me va a ir enfriando. Cuando ya termino el proceso de soldadura, el material se va a enfriar y se va a endurecer. Yo lo puedo maquinar así, la soldadura es muy dura, yo lo puedo maquinar así, no hay ningún problema. Pero la idea es aliviar las tensiones superficiales que generó la soldadura. Muy probablemente después de un proceso de reparación, las piezas tienen que tratarse térmicamente.
¿Qué es el tratamiento térmico? En este caso puede ser un recocido o un revenido, ¿verdad? O sea, creo que el recocido es que se calienta a cierta temperatura, creo que anda por los 800, 850, 900 grados. Se deja cierto tiempo para que la temperatura sea uniforme y se deja enfriar lentamente, probablemente al medio ambiente, no en agua, sino al medio ambiente. Entonces, al aumentar la temperatura y dejar que él se enfríe, se alivian las tensiones producto de la soldadura y el material no se vuelve tan quebradizo y se puede maquinar bastante bien. Bueno, en este caso, yo no me acuerdo qué son estas piezas, pero son unas piezas, creo que eran unas piezas por las cuales pasaban unas cadenas, eran unas guías, ahí son las piezas guías, y él se fue desgastando, se fue desgastando, se fue desgastando. Bueno, llegó el punto en que prácticamente había mucho juego. Entonces se hacen unas soldaduras y esto haya que llevarlo a un torno para darle las dimensiones, o sea, hay que maquinarlo un poco para darle las dimensiones originales de la pieza. Bueno, eso es, digamos, el recargue. Existen diferentes tipos de recubrimientos, o llamados así, diferentes tipos de recubrimientos en la soldadura de mantenimiento. Está el recubrimiento o el cladding, que es poner una chapa, ¿verdad? O una soldadura o una capa de soldadura al material base. Puede ser electrodo revestido, ¿ok? O puede ser arco sumergido. Puede ser arco eléctrico o arco sumergido. Entonces, en un proceso ahí se le pone una capa de material, ¿ok? Que tiene una resistencia un poquito mayor al material base. Entonces, el material base siempre va a tener la capacidad de soportar la resistencia para la cual fue diseñada. Pero al hacerle el cladding o hacerle el recubrimiento con soldadura, se le aporta una superficie más dura, de mayor resistencia que el material base. Entonces, por ende, le da una resistencia al desgaste mucho mayor. Después está el hard facing, que es el recubrimiento duro o el blindaje. Y esta se diferencia de la anterior porque una superficie metálica dura, resistente al desgaste, se deposita sobre un material base. Es como ponerle a un material, ponerle una capa, por decirlo así, de un material mucho más resistente y más duro. Y al ponerle un material mucho más duro, más resistente que el material base, entonces obviamente que la pieza va a tener una vida útil un poquito más larga. Después hay otro tipo de recubrimiento que se llama el build-up. Yo creo que no me acuerdo. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Build es como construir, building, ¿verdad? Build-up, que son piezas que se necesita un material o igual, ¿verdad? Pero se va poniendo por una sobre la otra hasta llegar a un tamaño establecido. Entonces, si yo quiero reparar algo, aporto material. Recuerden que el material tiene que tener la misma resistencia o mayor que el material base, pero se va poniendo capas de soldadura hasta llegar a ciertas dimensiones que yo quiero. Y después está el boring, el mantequillado, que sirve para el recubrimiento duro. Es como una capa intermedia, por decir así, es como una capa intermedia. Imagínense que yo tengo una superficie, un material base de acero dulce. El acero dulce es muy suave, muy maleable, no tiene nada de duro, entonces se puede desgastar fácilmente. Y le quiero poner, por decirle así, le quiero poner una capa bastante dura. Entonces, el enmantequillado significa que entre el material base y antes de que alcance una superficie dura, se pone una capa, por decirlo así,
sobre el material base, se pone una capa intermedia para diluir, para que no se diluya mucho el recubrimiento duro que se va a poner en la superficie. Es como un aporte intermedio. O sea, tengo el material base que es muy suave, pongo una capa de material que es un poquito más dura, pero no tan dura a la que yo quiero finalmente. Entonces, ¿ve? Se hace como un enmantequillado, por decirlo así. Se unta una capa intermedia sobre el material suave y después se monta una capa dura sobre esa capa intermedia. Ok, aquí pueden ver, por ejemplo, este eje que está aquí, ustedes pueden ver que tienen una serie de capas de soldadura. Muy probablemente esto sea con arco sumergido. No creo que esto sea manual, pero se hace con arco sumergido. Entonces se aplican diferentes capas de soldadura hasta lograr ciertas dimensiones. Normalmente se buscan dimensiones un poquito más arriba de las que yo quiero para que en el proceso de maquinado yo pueda darle las dimensiones finales. Ok, rápidamente vamos a ver estos dos videos. ¿Lo están viendo? No, profe, solo No. la presentación. Ok, santo, que es que, ¿sabe qué fue? O sea, voy a parar. ¿Dónde se para esto? Ya, es que no le di compartir pantalla. Solo un segundito. Entonces voy a salirme. Ah, compartir sonido y compartir pantalla. Ok, ahora sí. Yo creo que sí. Fíjense, a ver. Sí, profe. Ok. Ok. Ahí pudieron ver. Un momentito. Así después no me aceptan el video. Ahí ustedes pudieron ver, por ejemplo, este tipo de reparación. Estaba fallando mucho aquí. Entonces ya era material que se había soldado un montón de veces y seguía fallando. Optaron por lo más sensato. Cortar y soldar una pieza nueva.
Vamos por ahí, me llamó mucho la atención ver una soldadura reventada sobre otra soldadura. Ok, vean esta aquí. Sí, sí están viendo ustedes, sí, no. Aquí no. No, profe. No, ok, perdón. Entonces, porque les estoy hablando aquí. Sí. Ok. Muchas veces la gente hace reparaciones para hacer reparaciones. Si ustedes pueden ver, es una soldadura. Y vean cómo viene aquí la línea de ruptura. Se soldó y ella sigue. No es que yo con un cordón de soldadura que le hago, lo puedo reparar por unos días. O sea, la máquina va a trabajar por unos días, pero indudablemente va a fallar. Principalmente ese tipo de fallas es muy común verlas en equipo pesado, máquinas de equipo pesado, excavadoras, vagonetas, niveladoras. Fallan mucho, son demasiadas fuerzas las que tienen que aplicar y terminan fallando el material. Bueno, este es uno, vean este otro, es el recubrimiento de un eje. Este es otro. Ay, no, espere. Ay, mejor, vamos a ver. Este no, este sí, entonces. ¿Sí lo están viendo este? Sí. Sí, profe. En este momento queremos enseñarte una de las ventajas que tiene el proceso de metalización, como es la no deformación de las piezas durante la aplicación de estos recubrimientos altamente protectores.
Me siguió sonando aquí. Un segundito para quitar esto. Ok, chicos. Con esto estaríamos lo que es soldadura de mantenimiento. ¿Alguna pregunta?